buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos presentar parte del trabajo experimental que hemos estado realizando en el Laboratorio de Arqueometría del Occidente en el Centro de INAH Michoacán, donde hemos trabajado en los últimos años en atender una problemática que es muy interesante y a la vez todo un reto desde el punto de vista arquitectónico ingenieril, y que al final de cuentas puede darnos un poquito de luz sobre qué hacer en el caso de encontrarnos, porque es muy común encontrarnos con un acervo bibliotecario o archivístico en un espacio que tiene humedad capilar por ascenso, es decir, esta humedad que nosotros no vamos a evitar, lo único que tenemos que hacer es tratar de convivir, armonizar con ella en virtud de que, bueno, el tratar de erradicarla implica inversiones muy fuertes en edificios, sobre todo lo que trabajamos nosotros dentro del instituto, monumentos históricos, pero que al final, bueno, pues valga la experiencia que hemos tenido, nos permite ofrecer en este importante foro, desde nuestro punto de vista, un panorama general de lo que se puede hacer a grandes rasgos cuando tenemos recursos, pero también cuando no tenemos recursos, a qué podemos, o en qué podemos apoyarnos desde el punto de vista técnico para poder salvar, sobre todo en este caso que es el fin último, salvar documentación impresa. Si me permiten compartir, por favor, la presentación, si me hacen favor de apoyarme. En un momento ponemos la presentación. Miguel, por favor. Como una medida alternativa y vamos a ver efectivamente por qué. Los temas que vamos a abordar están repartidos de tal manera que yo hablaré en la parte introductoria y presentaré algunas cuestiones importantes sobre casos y por qué estudiamos esto desde el punto de vista ingenieril o desde el punto de vista de los monumentos históricos. Después veremos una serie de pruebas de laboratorio que se han realizado para tratar de entender la fenomenología del comportamiento de algunos materiales. Y bueno, en el caso de las conclusiones, yo hago al final una propuesta integral que creo que valga la pena si igualmente podemos discutir el que pueda o no trascender esto en función de los resultados que ustedes van a ver. Bien, la humedad por ascenso capilar es un fenómeno natural, digamos, que nosotros no lo vamos a poder evitar más que, como decía, vamos a tener que convivir con él. Y es así que a partir de la ley de Joule es posible calcular la altura que alcanza un fluido en el interior de un tubo capilar cuando se equilibra el peso de la columna de líquido con la fuerza de ascensión por capilaridad. La altura que podemos ver nosotros marcada en este esquemita con H, ¿sí? Dice aquí, está dada en metros, puede ser también en milímetros o en micras, dependiendo del tipo de capilar que utilicemos o que estemos analizando. De hecho, es el principio que utilizan las plantas y los árboles para poder nutrir o llevar humedad o agua hasta los extremos de sus hojas, en todos los casos. Entonces, es un fenómeno que, insisto, es de presencia universal y que al final de cuentas nos va a permitir, de acuerdo con esta ecuación, reconocer la posibilidad de ascenso de un capilar o su potencial, digamos, pero no solamente en el caso de tubérculos, también se comportan así los materiales pétreos, como vamos a ver en nuestros siguientes imágenes. De manera práctica, como veíamos en la ecuación anterior, podríamos decir que el diámetro del capilar, ¿sí?, es el que permite mayor o menor ascenso de la humedad, de tal manera que todos los capilares o lo que se comporta como un capilar, inclusive podríamos asemejar los muros como una esponja. Si nosotros colocamos en un balde con agua una esponja,
la humedad tiende a ascender por los diferentes poros y vamos a notar cómo se va humedeciendo parte, dependiendo obviamente de estos capilares, de la dimensión, de la capacidad, dependiendo de ellos, cómo se van llenando de humedad y va creciendo verticalmente esta columna de agua. Y depende justamente, como decíamos, del diámetro y de la interconexión en su momento, como veremos en estos casos. Bien, esta es una imagen que es dinámica, bueno, en este caso se quedó estática por cuestiones de la presentación, pero lo que nos está diciendo solamente es que en un medio donde existe la humedad en el subsuelo, hay una organización electromagnética que permite, por presión y por capilaridad, ascender el agua, ¿sí? El agua va ascendiendo por esta columna y en algún momento cuando se rompe esta presión lateral, descargan una serie de sales que son una manifestación de la saturación de los iones que se encuentran acá en la parte baja del subsuelo y que al final de cuentas, cuando se sobresaturan y es menor la presión, descargan y se van a acumular generando generalmente una visión bastante desagradable que inclusive empieza no solamente a bombar un aplanado o una pintura, sino que realmente está dañando y en algún momento esto se va a transmitir. En nuestro caso, como estamos tratando de aclarar, para nosotros es muy importante que esta humedad no contamine o no llegue a impactar sobre documentos que manejamos en nuestro caso de bastante valor histórico o archivístico, o bien pueden ser de documentos de una biblioteca, tan simple como eso. Bien, para contextualizar nuestro trabajo y la importancia de conocer este fenómeno, les presento algo que las ciudades patrimonio y acervos tienen como imagen superior, que está basada justamente en criterios que la UNESCO ha establecido para denominar patrimonio mundial o tener un agregado, una lista de patrimonio mundial, donde nosotros encontramos en los datos registrados de todo el mundo alrededor de 1092 bienes, de los cuales 845 son bienes culturales, 209 son bienes naturales y 38 bienes mixtos. Y México es uno de los 167 estados que hasta la fecha se han adherido a la Convención del Patrimonio Mundial. Déjenme decirles que justamente este tipo de organizaciones son las que nos han ayudado para legislar en materia de patrimonio cultural, lo cual dice mucho porque nosotros tenemos una versión que digamos es la más eh, robusta de 1986, pero que se ha ido modificando de acuerdo a circunstancias o al momento histórico en los últimos años. Y eso lo único que nos dice es que nosotros tenemos la obligación de cuidar el patrimonio edificado, en este caso patrimonio paleontológico, patrimonio arqueológico y patrimonio histórico en las diferentes modalidades. Particularmente en nuestro tema de trabajo, el que queremos exponer ahora, tiene que ver con este problema de humedad. Esta es la Catedral de Mérida, donde si ustedes observan bien, en la parte baja, más o menos a la altura de 2, 3 metros, se pueden ver las manchas de humedad y el impacto que está provocando la humedad en el material original de construcción de este importantísimo inmueble de monumento histórico. Este es un fenómeno que no solamente ocurre, obviamente, como decíamos, si lo padecen o lo aprovechan las plantas, lo aprovechan todas las estructuras que se encuentran en contacto con la tierra, si bien esto es un fenómeno eh, que condiciona la naturaleza, también es cierto que esto nos va a llevar a obligarnos de alguna manera a tratar de resolver estas problemáticas desde el punto de vista de la intervención como patrimonio cultural, en este caso de México, patrimonio inmueble. Bien, veíamos en la imagen anterior el caso de sillares utilizados
en la península de Yucatán, donde el tipo de rocas son calcáreas. Bien, el fenómeno, como decía, no es privativo de región, de zonas, es prácticamente igual en todos. En el caso de Guanajuato, los monumentos históricos están construidos y las casas en general con un material sedimentario, vulcanosedimentario, que es una arenisca, una toba arenosa, de color verde y en ocasiones de color violeta. Y podemos ver justamente en las columnas, sobre todo, el impacto de la humedad sobre estas estructuras que son de valor histórico. Y también acá podemos ver en la fachada igualmente el impacto de la humedad en la parte inferior. El nivel topográfico no tiene una implicación de mayor o menor influencia, es decir, donde quiera que se encuentre en contacto con la tierra, el efecto capilar va a ir atacando los materiales de construcción en este caso de la ciudad de Guanajuato. Tenemos la Catedral de Zacatecas, que está elaborada en rocas ignimbriticas, es una roca de origen piroclástico, es decir, volcánico, con eventos bastante geológicamente complicados, pero que a la vez son impresionantes, son de dimensiones kilométricas, como ya nos platicará el maestro Hugo. Y bueno, pues aquí podemos ver en algunos casos inclusive las áreas de descarga de las sales, que son en diferentes partes, pero si ustedes ven, por ejemplo, la escala de una persona con el nivel de humedad que está impactando sobre los sillares de la catedral. Este es el caso de nuestra Morelia, que estamos tratando de ejemplificar, porque además es algo que sucede en todos los centros históricos del país y vamos a ver cómo es común todo esto. Bien, esta es Morelia y si se fijan aquí hay a la altura del balcón de este pórtico, se puede ver una mancha más o menos gris, pero al fondo, en la entrada de la catedral, en el pórtico, antes de entrar al atrio, se pueden ver una mancha gris justamente que se ve replicada en la fachada de la Catedral de Morelia. Es el mismo fenómeno, pero además es muy impactante porque el nivel freático acá es muy somero y además, aún siendo la parte más alta del casco antiguo de la ciudad, tenemos un impacto de humedad fabuloso. O sea, bien, vamos a entrar nosotros un poco a la materia que nos lleva al caso. Y este es el Museo Regional, que es el primer museo de la red de museos de Lina. ¿Sí? Este es un museo que tiene más de 135 años funcionando como tal. Este inmueble, si ustedes se fijan, si ven la escala de una persona que puede ser de unos 60 o unos 70, más o menos estaríamos hablando que la altura que alcanza esta humedad capilar es de más de 2 metros, 2 metros 30, más o menos. Y bueno, aquí es importante decir que lo que estamos tratando nosotros de reflejar es el impacto que se da en los inmuebles y que al final de cuenta se va a ver reflejado, como veremos en otras cuestiones. Estos inmuebles han sido acondicionados para albergar patrimonio cultural de todos tipos. En este caso es un museo, pero donde están señalando estas flechas, si se fijan, justamente es la zona donde descargan las sales de la humedad que ha ido ascendiendo y que se encuentra prácticamente de manera dinámica aquí en el subsuelo. Y les decía que se pueden ver el impacto y bueno, si nosotros no tenemos cuidado en esto, obviamente que en algún momento el patrimonio arqueológico, que es lo que estamos exhibiendo, se encontrará en un alto riesgo de degradación porque no tendríamos condiciones atmosféricas del espacio, que generalmente así es en muchos de los museos de provincia, prácticamente las exposiciones se encuentran no en un formato ideal como ocurre en el Museo Nacional de Antropología o en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Entonces tenemos que estar velando porque estas condiciones sean solucionadas. La siguiente, por favor.
Bien, lo mismo puede suceder con nuestros murales. Este es el mural de la Inquisición que llaman, justamente en el mismo inmueble del Museo Regional, y hay un efecto en la parte baja de este mural debido justamente a a la humedad. Bien, como decía, los inmuebles han sido acondicionados para diferentes usos. Este es un templo, el antiguo templo jesuita, que en la época del general Lázaro Cárdenas fue acondicionado como biblioteca, pero en el interior está una biblioteca de valor histórico, obviamente más allá de la parte de diseño de la madera, que también es un trabajo extraordinario de carpintería, de ebanistería. Los documentos históricos que se resguardan en este inmueble, si ustedes vieron el impacto que se daba en el muro, en la parte externa, pues lo mismo está pasando en el interior. Y justamente el riesgo es que en algún momento estos documentos bibliotecarios o archivísticos o documentos incunables puedan llegar a dañarse justamente por el efecto de esta humedad. En el caso del Museo Regional tuvimos una intervención muy fuerte debido a que en una visita que hace en su tiempo, en su momento, la maestra, la licenciada Franco, se da cuenta de que el daño es muy grande y nosotros ya vemos reporte, dice, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues a pesar de que el inmueble fue acondicionado para el 2010 eh, por el bicentenario, el festejo del bicentenario de la independencia de México, pues debió intervenirse de nuevo y fue muy meticuloso de nuevo el estudio para poder justificar el por qué se tenía que hacer esto. Entonces, desde la colecta y análisis de muestras de las sales por difracción de rayos X para ver si las sales estaban conteniendo humedad o agua de descargas de drenajes o de simplemente de sobresaturación de un nivel freático limpio. Entonces encontramos minerales como portlandita, alita, que es una sal común en las aguas limpias, pero la portlandita lo único que nos dice es que en una intervención previa que se hizo para tratar de erradicar el problema, la sal que se utilizó fue correcta, digamos, porque en algunos casos para salvar situaciones como estas, desgraciadamente, los técnicos o las personas que se dedican a la intervención han utilizado yeso y eso provoca que sea más destructiva, más dañina la intervención. Entonces, desde esa parte meticulosa de análisis y un estudio de exploración geofísica del subsuelo completo con tomografía geoeléctrica y un georradar de penetración en toda la planta baja, y aquí podemos ver las vitrinas corridas de la sala de arqueología. Nuestro super especialista, el arquitecto Ricardo González Garrido, el ingeniero Villa, el doctor José Ortega, que es un colega amigo de hace muchos años, investigador también del INA, que hicieron el estudio, la parte de exploración geofísica, como pueden ver aquí en el patio, hacer una propuesta con una presentación de proyecto bastante interesante en virtud de que las imágenes que nosotros obtenemos de estas exploraciones son altamente precisas, es decir, nosotros podemos reconocer perfectamente las zonas de anomalía, es decir, dónde la humedad está ascendiendo o tratando de ascender más rápidamente y el diseño o la intervención se hace de acuerdo a esta necesidad de que está teniendo el agua de salir. Bueno, si nosotros estamos diciendo que estamos tratando de armonizar con el medio, lo único que hacemos es decirle, bueno, tú quieres salir, pues yo te quiero sacar porque me vas a afectar un patrimonio cultural, entonces lo que hago es ponerte una especie de trampa y te voy a traer para que luego, a partir de romper una condición de presión en el subsuelo, nosotros saquemos esta humedad, pero ya precipitada, y se encauce hacia un dren eh, natural, digamos, o del drenaje, inclusive descargando directamente al drenaje. Este es un perfil geofísico. Con ese también podemos ver exactamente en qué áreas hay mayor presencia de humedad
que digamos, para este caso, el área verde son las áreas más húmedas, mientras que lo más seco está, o menos complicado, está en la parte más profunda. Aquí se puede ver la concentración por alguna cuestión natural o antropogénica, como puede verse aquí. Podrían ser inclusive ductos enterrados, ductos viejos, antiguos, donde el agua sigue drenando por ahí y que en algún momento la tubería ya esté rota y está contaminando. Pero el agua es limpia, curiosamente, de acuerdo con los análisis por difracción de rayos X. Entonces, esta es una vista de la sala de arqueología con diferentes perfiles, bueno, diferentes perfiles y con una respuesta diferente, inclusive en el patio. Hay bueno, la imagen, aquí podemos ver la imagen de un mural que es bosquejado, que es una réplica del mural que hizo Juan O'Gorman en el castillo de Chapultepec. Es exactamente la misma réplica, las mismas dimensiones. De hecho, Juan O'Gorman lo iba a pintar ahí en el Museo Regional, que ahora está convertido en esta parte en un auditorio. Según nos cuentan, uno de los custodios, de acuerdo con su versión, quien hizo el bosquejo, lo hizo demasiado grueso y le molestó a Juan O'Gorman y decidió ya no pintarlo, no ponerle colores. Entonces se quedó esto velado en su momento, cubierto. Y lo que hicimos en este caso, porque todo esto estaba lleno de humedad, fue hacer la exploración a partir de del uso de equipos de georradar de penetración con antenas de mucho más alta frecuencia. El doctor Ortega, que es un súper especialista, nos hizo el favor de hacer esta parte del trabajo. Extraordinario, y con esto se decidió técnicamente qué se tenía que hacer, y en este caso se tenía que hacer una intervención mucho menor, solamente requería de mayor ventilación el espacio y se hicieron acondicionamientos para ello. Déjenme decirles que, bueno, estoy hablando de un proyecto que requirió de más de 2 a 3 millones de pesos, pero fue una autorización de parte de la Dirección General. No es así en todos los casos, como veremos. Desarrollado por el arquitecto Ricardo González Garrido, que veíamos allá en la imagen, que se está aplicando desde hace algunos años en Morelia, en el centro histórico, y que ha funcionado bastante bien. Lo único que hacemos o se hace es utilizar una serie de flautas o tuberías con perforaciones para ir rompiendo la presión en el interior de los capilares, o el muro esté buscando o encontrando áreas con menos presión. La humedad, a partir del ingreso de aire fresco, va provocando que esta se convierta en un tubo altamente higroscópico, porque es un tubo de barro cocido, le llaman acá sancochado, no es completamente cocido, tiene que ser algo poroso para que podamos tener la posibilidad de capturar humedad y de alguna manera inducir esa humedad hacia un bloque de ladrillo también sancochado o de media cocción, donde se descargan y se depositan todas las sales, pero ya fuera de la parte de mayor riesgo, que sería el interior vamos a pensar que fuera la sala de arqueología. Este es el muro y este es el pasillo. Es más fácil romper un espacio aquí para sacar un ladrillo y reemplazarlo por uno nuevo, a que rompamos todo el interior en la sala, que fue lo que se hizo propiamente para poder hacer esta intervención. Esta es una planta del diseño, este es el interior, este es el muro, y vean, la descarga se lleva con el depósito de sales a nivel subterráneo. Esto que veíamos en mi imagen anterior, que les dije que era dinámica, bueno, en realidad ya no permitimos que las sales vayan a descargar arriba, sino que toda la humedad con sus sales se vengan y se depositen en este muro de sacrificio. Y bueno, la humedad remanente se va induciendo hacia la tubería, que ya se encuentra de manera más fácil de manipular. No todos los casos requieren justamente de intervenciones altamente costosas. Este es, por ejemplo, el caso de humedad en el Palacio Federal,
donde se planeaba generar un espacio de resguardo de material cultural, arqueológico, paleontológico, de valor histórico, y se hizo el estudio de exploración geofísica para conocer las características de este espacio y el nivel de intervención. La siguiente, por favor. Bien, este es el resultado de la intervención. Finalmente pudimos, sin mayor intervención más que cambiar el piso, corregir los aplanados y hacer las instalaciones propias para la instalación de un mezanín, pero pudimos generar un espacio para poder integrar una arqueoteca, es decir, un área de resguardo del patrimonio cultural, donde los niños, jóvenes o cualquier investigador puede venir a consultar información arqueológica, materiales arqueológicos de proyectos que ha desarrollado el instituto en Michoacán desde la década de los 70s y 80s hasta el momento. Eso es lo que quedó. La siguiente, que es ahora sí nuestra materia más fuerte de trabajo y que es la que vamos a enfatizar de ahora en adelante. La siguiente, por favor, es esta. Sí, con el marco que les doy, lo único que quiero presentarles es que la opción costosa, porque así lo es, de una intervención en un inmueble para eliminar la humedad, pues obviamente requiere de una exploración geofísica, de una serie de recursos técnicos que en algunos casos de pronto pensaríamos que son inalcanzables. No lo son tanto y les explico enseguida por qué. Bien, en el caso del mismo fenómeno, pero para tratar de salvar una situación de apremio, es en el Palacio Federal, que son las instalaciones del Centro INA Michoacán. Este es el patio principal. El área de resguardo, este sería el patio principal y esta sería la fachada que estamos viendo. Si nosotros somos cuidadosos, aquí hay una escalera. Esta imagen sería el patio principal, el acceso sería este y tendríamos ahí un espacio que se consideró pertinente por el peso, sobre todo de los documentos, como área de resguardo del conjunto archivístico de la sección de monumentos históricos, que es una documentación que se generó desde 1979 y que tiene archivos de prácticamente todos los monumentos históricos bajo custodia del INA en el estado de Michoacán. Son más de 4,000 o 5,000 expedientes completos. Imagínense que de pronto se llegaran a dañar, como estaba haciendo el caso, ¿sí? Donde podemos ver que, bueno, no nos escapamos de este fenómeno y vean ustedes a qué altura están descargando las sales. Son más de 1,50 de altura y ese es el área frente a el espacio donde se encuentra el archivo de la sección de monumentos históricos. En esta imagen les presento, espero que alcancen a ver todos, pero hay unos efectos de la humedad por ascenso capilar bastante importantes, inclusive los documentos cuando se vio o se reconoció el fenómeno, como acá también, acá está bastante fuerte, o estaba bastante fuerte, creó mucha preocupación porque generar un proyecto y que sea aprobado en tiempos de tanta austeridad, pues era muy complicado. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante para tratar de solventar este problema en virtud de que pues ya no nos iban a aprobar, ya que nos habían aprobado un par de proyectos, iba a ser muy complicado conseguir recursos. Entonces implementamos una metodología que es la que les va a explicar Hugo enseguida, para tratar de resolver esta problemática interesante ahora sí que con menos recursos. La siguiente, por favor, y le cedo la palabra al maestro Hugo Sereno. Muchas gracias, doctor Jacinto Robles. Buenas tardes. Pues bien, como mencionaba el doctor, el primer paso que hicimos fue analizar los materiales por los que atravesaba el agua, ¿no? ¿Y cuáles eran esos materiales? Pues la famosa cantera rosa de Morelia, que resulta ser una roca muy característica. Es una ignimbrita. Estas rocas son volcánicas, piroclásticas, y se dan de una manera muy particular.
Por ejemplo, se pueden dar en volcanes poligenéticos cuando hay una columna eruptiva. Esta columna eruptiva colapsa y se da un flujo de material, un flujo piroclástico que puede tener ceniza, que tiene líticos, que viaja hasta 200 kilómetros por hora y, bueno, a partir de 700 grados Celsius de temperatura, ¿no? Gobernado por la gravedad. Este flujo se deposita y genera las ignimbritas. Otra manera en la que pueden generarse es con erupciones de tipo caldérica. Son erupciones muy grandes, podría decir masivas, donde hay una cámara magmática, el techo de esta cámara magmática colapsa y se da una erupción muy grande que puede generar depósitos de 30 kilómetros cúbicos de material o incluso mayores, ¿no? En el caso de la ignimbrita de Morelia que tenemos por aquí, es una, bueno, de color rosa, de la cantera rosa, es producto de la erupción de la caldera de Atécuaro, ¿no? Sería como el caso B. Podemos observar aquí en la cantera, si vamos muy a detalle, en la ignimbrita, unas pomes por ahí, son estas partes blancas, podemos observar algunos líticos, unas piedritas de color café y bueno, la matriz, ¿no? Que es de color rosa, sobre todo por su composición química. Entonces, en general, podríamos decir que las ignimbritas son rocas volcánicas y que además son heterogéneas, que forma parte muchísimos tipos de material. Aquí podemos ver algunas patologías que han sido encontradas en los edificios del centro histórico, producto precisamente del ascenso capilar. Nosotros al iniciar a hacer estudios es un poco como si fuéramos unos doctores, ¿no? Cuando nosotros acudimos al médico, el médico nos pesa, nos mide, nos hace toda una historia clínica, pues lo mismo hacemos nosotros con las rocas cuando las analizamos, ¿no? Podemos observar por aquí estos procesos, estas eflorescencias que son, bueno, por ahí sales minerales que precipitan en las rocas y que además son súper dañinas, ¿no? Podemos encontrar algunas patologías, erosión diferencial, descamación, producto precisamente de que, bueno, precipitan en el sistema poroso. Aquí podemos ver algunas ignimbritas de la región que también han sido utilizadas en el centro histórico de Morelia, Tlalpujahua, Jamaica y Coincio, sobre todo como reemplazos en bloques que, bueno, ya han sido bastante dañados. Una parte importante dentro de la génesis de las ignimbritas es que esta nube que les comentaba, este flujo piroclástico, pues lleva muchísimos gases. Entonces, cuando se deposita, cuando viene el proceso de deposición, estos gases intentan escapar a la atmósfera. Entonces, a las rocas, en el proceso de solidificación y de consolidación, pues generan, imagínense ustedes, como si fuera un queso lleno de pequeños poros por donde el gas escapa de manera errática. El primer paso que hicimos fue conocer precisamente el medio por donde estaba ascendiendo el agua capilar. Por aquí podemos ver una distribución de tamaño de poro que hicimos con un porosímetro de intrusión de mercurio. Intruimos mercurio y bueno, después el equipo nos brinda el diámetro de poro, que es muy importante. El doctor Jacinto comentaba al principio de la charla que el diámetro de poro va a gobernar pues el procedimiento, la capilaridad, la altura capilar sobre todo, ¿no? Entonces aquí tenemos un diámetro de poro de 1 micra en Piedra Vieja, que es un diámetro de poro, es como una esponja para el agua, ¿no? Es un diámetro de poro bastante capilar y por eso podemos tener ascensión hasta 3 metros, 4 metros. Hay que recordar, en algunos casos, hay que recordar que esta agua pues viene con diferentes elementos, ¿no? Pueden tener diferentes sales disueltas que pues van a ascender a través de los muros. Implementamos una serie de experimentos, todos bajo normas internacionales, para poder llevar nuestros resultados a un contexto internacional, para conocer cómo es que se comporta hídricamente la roca y además cómo está constituida físicamente, cómo es su sistema poroso, si está bien conectado este sistema poroso, si no está bien conectado, conocer su permeabilidad y además hicimos pruebas en distintos materiales, por ejemplo en la Pómez Los Humeros, que es la materia de esta investigación,
como una posible solución económica para los problemas de capilaridad. Por ejemplo, de nada serviría impermeabilizar los muros, porque esto solo haría que se acelere el proceso de precipitación de sales y, bueno, que se degrade mucho más el edificio histórico, el corpus del edificio y los documentos aledaños en caso de que sea una biblioteca o un repositorio de documentos. La que sigue, por favor. Entonces nosotros, al establecer esto, que tenía que ser un proyecto económico y que además debería de ser bastante sutil la intervención en el sentido de bastante amigable, por ejemplo, no poner materiales muy distintos que de la ignimbrita de Morelia, pues decidimos utilizar las pomes. Esta pomes es muy particular, la pomes de los humeros. Hicimos algunos análisis con otro tipo de pomes, por ejemplo la del chichón en Chiapas, e ignimbritas. También por ahí trabajamos con pomes la primavera, está en Guadalajara, y bueno, resultó que esta pomes es muy permeable, es una pomes bastante bien conectada en sus poros, y además lo que resalta es que el tamaño de poro es mucho más pequeño a comparación de la ignimbrita, por ejemplo, piedra vieja o pomes chichón, en este caso, que son las que nosotros estudiamos como un posible material. En pruebas de absorción capilar, pues descubrimos que la pomes los humeros es bastante buena para atraer el agua. Es, digamos, cuando está en contacto con la ignimbrita de piedra vieja, esta pomes funge como si fuera una esponja por el intercambio de presión, porque los poros son mucho más pequeños, y además por la forma de los poros, que suele ser bastante redonda, ¿no? Y bueno, también algo que es muy importante es la evaporación. Cómo estas pomes evaporan el agua que adquieren capilarmente, porque de nada serviría que sean muy buenas absorbiendo agua, pero en el momento en el que estén saturadas, pues no podamos extraer el agua de su sistema poroso. Y bueno, también las pomes de los humeros son unas pomes que pueden evaporar muy fácilmente el agua simplemente con estar en el sol, a comparación de los pomes, por ejemplo, del chichón, que también son pomes muy capilares, pero les cuesta muchísimo trabajo evaporar el agua, sobre todo por la forma del sistema poroso. Es como si fuera un cuello de botella. Entonces es un diámetro capilar y luego se va abriendo mucho más. Entonces no es tan sencillo extraer el agua de las pomes. Entonces, para poner en contexto, nosotros implementamos una serie de bolsas. Destacan estas bolsas que en cada extremo había un diferente grosor de malla. Son bolsas de manta. Tenemos un diámetro muy cerrado del lado que va a estar junto a los documentos históricos, y un diámetro mucho más abierto del lado que va a estar junto a los muros. Aquí adentro añadimos pues, trozos de pomes de los humeros de hasta 5 centímetros de espesor. Primero estas pomes fueron secadas y se pesaron. Posteriormente a esto se agruparon en unas rejillas, se colocaron en contacto con los muros e íbamos haciendo pesados continuos de estas pomes para ver la cantidad de agua que absorbían. Aquí podemos ver la implementación de estas rejillas con las bolsas de pomes. Podemos ver precisamente antes de implementar este dispositivo de rejillas, podemos alcanzar a ver la humedad que estaba, pues la verdad, bastante importante en algunos muros, sobre todo en el norte, en el muro norte, y bueno, nombramos nuestras bolsas de pomes, y las colocamos durante 2 meses de lluvias. Aquí podemos ver el incremento de pesos. Por ejemplo, en el mes 1, que son las barras naranjas, podemos observar que ganaron hasta 6, 7, 10 gramos de agua las rocas, esta agua que pues hubiera terminado en un documento histórico, ¿no? Y observamos que para el mes 2, que son las barras azules, el incremento en ganancia es mucho más pequeño, ¿no?
porque precisamente las POMES, al estar retirando el agua, pues están acelerando el proceso de evaporación y estamos garantizando y asegurando que pues vamos a disminuir el proceso de capilaridad en los documentos históricos. Aquí tenemos un diagrama de contornos. Podemos observar, por ejemplo, para el muro norte, en unos tonos verdes, que es donde se estaba acumulando la capilaridad, donde había más ganancia en agua. Y para el mes 2 tenemos unos tonos azules que, bueno, lo que nos dicen es que hay menor incremento en cantidad de agua absorbida, lo que quiere decir que nuestras POMES están absorbiendo muchísimo más y en el proceso de secado estamos eficientando el proceso de capilaridad. Es muy importante también hacer un análisis de cómo están los bloques dispuestos de cantera, de imbrita, para saber si hay alguna relación por ahí con alguna tubería o también con la disposición del sistema poroso cuando fueron colocadas. Y bueno, pues aquí tenemos la evolución visual de antes, cómo estaban antes de la implementación de estas bolsas. Podemos observar ahí las manchas de capilaridad y después, bueno, del proceso podemos observar que pues ya no se encuentran en la misma magnitud, ¿no? Y bueno, la que sigue, le cedemos la palabra al doctor Jacinto. Bien, como decía, el sentido de esta charla es presentarles a ustedes justamente la propuesta o la visión general de lo que se tiene o se tendría que hacer una intervención mayor, pero también la gran posibilidad de hacer este tipo de implementaciones con materiales naturales, lo cual a nosotros nos da mucho gusto poder compartir con ustedes que son interesados y especialistas en la conservación documental y en la mayoría de los casos histórica. Y que bueno, para nuestra situación, de verdad, como está el instituto a nivel nacional y bueno, para otras instituciones seguramente pasa algo muy similar y no se diga después de la pandemia, seguramente que no hay tantos recursos que alcancen para conservar nuestro patrimonio documental o archivístico en este caso, y que al final, bueno, pues es una propuesta que podemos juntos discutir de manera totalmente abierta. Y bueno, de manera sintética diríamos que en las conclusiones notamos 3 puntos principales. Dice, el problema de la humedad por ascenso capilar es común en construcciones antiguas y contemporáneas también, como decíamos, esto no es algo extraordinario. Sin embargo, este fenómeno es más relevante cuando en esos inmuebles se resguardan materiales de interés cultural, como los acervos documentales, históricos o bibliotecarios, es decir, materiales altamente sensibles a la humedad, como ustedes como especialistas lo reconocen. El grado de afectación a los acervos por humedad capilar ascendente puede abordarse desde una perspectiva de intervención mayor en construcción. Como ya lo vimos, es necesario preparar un proyecto bastante robusto, convincente, y bueno, en el caso de inmuebles bajo resguardo de la Federación va a ser complicado tener recursos suficientes para intervenciones mayores. Se requieren muchos recursos o suficientes, o desde una perspectiva más económica o menor, que garantice un eficiente y permanente abatimiento de la humedad, como vimos con el uso de la piedra pómez. En este caso, en el Arqueoc del centro de Michoacán, se ha experimentado con materiales naturales para contribuir en la conservación de documentos de valor histórico o en acervos documentales de consulta sistemática. Se ha determinado con apoyo del Laboratorio de Petrofísica de la ENES en la UNAM Morelia que esta piedra pómez de la caldera de los Humeros, Puebla, así, físicamente tuvimos que conseguirla de allá, presenta propiedades de absorción elevada por su porosidad conectada de hasta el 98%, además de su alta capacidad de evaporación para reutilizar el material. Esto que comentaba el maestro Hugo es muy interesante porque no todos los materiales, aunque sean de naturaleza geológica similar, se comportan igual. Es decir, como vimos, había una caracterización
de una pómez de la caldera de la Primavera Jalisco. Y veíamos mucho muy abajo, porque tiene propiedades diferentes. Si hiciéramos un ejercicio con estos materiales, correríamos el riesgo de no poder capturar suficiente humedad y tampoco poder evaporar tan fácilmente estos materiales naturales para estarlos reutilizando, como fue el caso de la piedra de los Fumeros, y que al final, bueno, encontramos esta eficiencia y utilidad bastante buena y provechosa. La siguiente, por favor. Bien, en estos tiempos de pandemia, yo sería muy enfático en esto, creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Y dentro de estas cosas que creo que estamos aprendiendo o deberíamos estar aprendiendo es a ser solidarios, de tal manera que el conocimiento, las instalaciones, los equipos deberían de ser más compartidos. O sea, creo que nos hemos convertido en generadores y generadores y generadores, pero creo que es como para solamente alimentarnos nosotros, servirnos nosotros con la cucharota, ¿no? Pero yo creo que en esos tiempos es importantísimo ser un poco más generosos y en ese discurso yo propondría generar una estrategia nacional de atención a casos donde la humedad por ascenso capilar pone en riesgo a los acervos documentales de cualquier tipo. Hay bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, que tienen este problema sencillamente porque se encuentran en planta baja. Y bueno, tiene mucho que ver en algunos espacios porque solamente existe una planta baja, o si existe una planta alta, si nosotros colocamos sobre viguería antigua una carga de este tipo, pues vamos a empezar a dañar la viguería, el entablado o entortados o los materiales constructivos de esos inmuebles, lo cual vuelve impráctico la ubicación o reubicación de estos acervos. Por lo tanto, sería una propuesta. Se propone también evaluar cada caso y considerar el uso de materiales geológicos como medida alternativa previa caracterización del producto. La referencia ahora mismo es la piedra pómez de los Fumeros Puebla. Esto no es lo único. En el mercado existen otros materiales sintéticos que están generando para, hagan de cuenta, para conservar húmedas las plantas. Entonces ya no utilizan tierra, utilizan una serie de gomas o una serie de sintéticos que podríamos experimentar, probar y por qué no, de pronto podría ser material que ya está fabricado, que se produce de manera industrial y que de pronto pueda ser más eficiente, yo lo dudo, pero que podríamos probar justamente con estas pruebas que mencionaba el maestro Hugo. Los casos de espacios con humedad extrema pueden ser atendidos en la parte analítica y técnica. Esto en colaboración con especialistas en monumentos históricos, como veíamos en la primera parte de la presentación, y geofísicos del INAH. Estoy seguro que si platicamos con nuestros colegas que han sido los que hicieron el estudio geofísico, arquitectónico y el diseño de intervención, de verdad yo creo que estarían en la mejor disposición de apoyar, al menos yo así lo considero, no dudaré que de pronto, si algo podrían ser su exigencia, pero no creo que en estos tiempos, insisto, de pandemia, se negaran a apoyar. Esto obviamente con la intención de que se haga una exploración integral y un estudio general de los casos, obviamente con las causas y las consecuencias. El arqueólogo en conjunto con el Laboratorio de Petrofísica de la ENES UNAM de Morelia se encuentra en la mejor disposición de colaborar en la parte técnica de caracterización de rocas y puesta en marcha de proyectos colectivos. Para nosotros, bueno, en el caso particular, el INAH no cobra por ninguno de estos análisis y el laboratorio, bueno, está en la mejor disposición de contribuir con su tiempo, obviamente, y bueno, con el personal que vamos a estar trabajando por lo menos en algún tiempo, esperemos no muy corto, pero que tengamos la posibilidad de seguir colaborando y ofreciendo el apoyo institucional, vamos, no solamente a instituciones dentro del INAH, nos queda claro, de pronto las necesidades son más amplias
no solamente para nuestros colegas. No solo el INAH tiene problemas económicos. Ahora mismo hay otras instituciones, a lo mejor peor que el instituto, peor que el INAH, y que están gritando, oiga, mis documentos o incunables inclusive, que están por ahí resguardados, pues están en riesgo, están metidos en bolsas de plástico y de pronto generando microclimas y una serie de circunstancias que pueden poner más en riesgo los documentos. Entonces, esta sería el cuarto punto de la propuesta. Estamos en la mejor disposición. La siguiente, por favor. Bien, estos somos los integrantes del trabajo hasta ahora. Resaltar la colaboración importantísima del arquitecto Ricardo González Garrido, del doctor José Ortega Ramírez, de José Luis Cortés Esquivel, que inició la parte que ahora mismo está dando continuidad, el maestro Hugo. Perdón, doctor Jacinto. Y Fidel Cedillo. Disculpe, doctor Jacinto, ¿pueden apagar su micrófono los que lo encendieron, por favor? Si podría repetir el agradecimiento a sus colaboradores, por favor, doctor Jacinto. Perdón. Sí. Bueno, les decía que este grupo de trabajo tiene algunos años. Itzel. Ya cerró. Decía que este grupo de trabajo tiene algunos años colaborando y esto nos ha permitido llevar a buen puerto proyectos de intervención mayor. Los especialistas que colaboramos en el proyecto, tanto en las caracterizaciones de materiales como en los estudios geofísicos, el diseño arquitectónico de intervención, luego de los resultados inclusive, somos investigadores del INAH. Y en su momento, el gasto de traslados, bueno, se absorbió por el Centro INAH Michoacán. En el caso del compañero José Ortega, el doctor José Ortega, él trabaja en la Ciudad de México, en la subdivisión de laboratorios. Y bueno, lo único que hacemos era pagar su traslado con el equipo, su estancia, y finalmente teníamos, por amistad, yo así lo considero, y colaboración de muchos años, casi 30 años, la posibilidad de discutir cualquier cuestión técnica de manera ultra fina, créanme, con muchísima confianza. La exploración se llevó, pensemos en tiempo sintetizado, 10 días máximo, ¿sí? Para toda la planta baja del museo regional. Esto en virtud de que generalmente se trabajaba por las noches porque en el día estaba abierto el museo y lo que se trataba de hacer era evitar la interferencia de personal. Y bueno, hubo días en los que salían a las 5 de la mañana, todavía a la calle a hacer las exploraciones para comparar el efecto de la humedad en la calle y adentro en el inmueble. En fin, ¿cuánto tiempo duró la intervención? O sea, es decir, después de presentar el proyecto, que pudo haber sido, pensemos, un mes y medio en elaborar, o sea, tener los estudios más la elaboración del proyecto per se, mes y medio máximo, y la intervención, porque hubo que levantar todo el piso, tanto de la sala de arqueología como la sala de exposiciones temporales, eso se llevó como 3 meses y medio. Por eso les hablaba de una intervención mayor, es decir, sí hay no solamente recursos, hay una serie de actividades que se tienen que llevar a cabo. En ese caso, hay una contratación o se hace un concurso para que la intervención la hagan especialistas, obviamente en monumentos históricos. Es decir, una empresa tiene que hacer eso. En el INAH, por cuestiones muy singulares y porque la misma Secretaría de Hacienda nos lo prohíbe, no hacemos ese tipo de intervenciones, los hacen particulares. Y lo que hacemos es supervisar, eso sí. Y eso se maneja desde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Los costos, ahora mismo no recuerdo, pero fueron más de 3 millones de pesos, algo así, 4 millones de pesos, no estoy muy seguro. Pero fue bastante dinero, a pesar de que, insisto, ya piensen ustedes, 10, 12 años antes, no, un poquito más, unos 15 años antes ya se había intervenido para lucir el inmueble durante el bicentenario de la independencia de México.
No sé si respondo a tu pregunta, Arely. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. De verdad que es invaluable poder escuchar de esta propuesta que usted nos hace y efectivamente muchas de las áreas vamos a querer poder contar con esta participación y con este proyecto, porque si bien prácticamente, como lo han mencionado, en todo el país tenemos varios inmuebles con estas mismas problemáticas, ¿no? A distintos niveles y sobre todo con distintos materiales, que supondrán también un esfuerzo de análisis de lugares, de inmuebles, de posibilidades y seguirá siendo, por supuesto, enriquecedor el poder poner en práctica esta propuesta que usted nos da el día de hoy, que ustedes nos dan el día de hoy, porque sin duda es algo que necesitamos y verdaderamente necesitamos con urgencia en muchos de nuestros inmuebles y para muchos de nuestros acervos. Quiero agradecer también, además de la participación de nuestros ponentes, a todos los que nos están viendo por las redes sociales, Facebook y Twitter, Facebook y YouTube, perdón. Y me van a ayudar a leer algunas de las preguntas que están apareciendo en el chat para dar pie a la participación de nuestro público, al que agradecemos mucho la amabilidad de su asistencia. Buenas tardes. Laura Veda Sánchez pregunta, ¿en dónde puedo adquirir este tipo de Pomex? ¿Qué tan efectivos son los humidificadores? Sí, yo decía que el material nosotros lo obtuvimos de la caldera de los Humeros. Obviamente, lo que sí recomendamos es que obviamente sea o que sea conveniente un análisis previo para cerciorarnos que este material tenga las características que estamos buscando. O sea, para nosotros fue, una fortuna poder encontrar este material. Y cuando experimentamos y comparamos, vimos que era extraordinario, pero lo importante no es que vaya usted al mercado y diga, pues deme una piedra de los Humeros, pues le van a vender pomes, como la que se utiliza para limpiar los trastes, ¿no? Entonces, más bien lo que sí sea pertinente es hacer esta parte de inspección técnica, científica, y análisis de todos los casos, porque podría suceder que una tubería esté fugándose por ahí y esté dañando un muro y no nos hemos dado cuenta, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, yo creo que independientemente de que nosotros lo podamos hacer, si hay alguien más interesado y que, bueno, sean especialistas en monumentos históricos, arquitectos, pues se acerquen a tratar de apoyar en espacios o en lugares no sé, con dificultades de acceso. O sea, si ahora me dicen, no, pues véngase a Chiapas, pues yo voy, pero igual, ¿a dónde nos vamos a meter o qué vamos a hacer? O sea, yo creo que es cuestión de analizar cada caso para que podamos ayudarles en lo posible. Y sí es importantísimo tener la conciencia de que al aplicar los materiales sepamos exactamente qué propiedades tienen estos materiales, para que no nos desilusionemos de pronto cuando estemos utilizando un POMES y que, sí, no es cierto, no funciona, no sirve. Bueno, pues no sabemos exactamente. Vimos cómo había propiedades petrofísicas diferentes en las POMES de los Humeros, en las POMES de Chichón, Chiapas, y de la Primavera, Jalisco, incluidas otras rocas cercanas a afloramientos de Morelia, Michoacán. Pero vaya, es justamente esto lo que yo haría como observación. No es que se consigan así como lotes, ¿no? No es así. O sea, de hecho, en esta área de la caldera hay una explotación industrial que la verdad nadie le dice a uno, la llevo a Puebla, la llevo a la Ciudad de México, la llevo a Jalapa o la llevo a Veracruz. En realidad, pues ellos hacen costales y quien se encarga de comercializarlos es otra persona, ¿no? O es una empresa, no lo sé. Pero nosotros tuvimos la posibilidad a través del ingeniero Fidel Cedillo de tener el acceso directo a estos yacimientos y obtener materia prima
como la que les presentamos con sus resultados acá. Muchas gracias. Ana Paula García pregunta, si lo que ayuda a retener y liberar la humedad por capilaridad en muros es la porosidad, ¿se podría usar carbón activado en lugar de piedra pómex? Es cuestión de probar, insisto, repito, yo creo que aquí es importantísimo. Los materiales que utilicemos o que pretendamos utilizar, hay que hacerles pruebas. Ustedes vieron la cantidad de pruebas que se hicieron y las mediciones que se hicieron. Esto fue una síntesis nada más de todo lo que se hizo. Por eso es importantísimo que al evaluar materiales, o sea, se puede experimentar y ver si es más eficiente o menos eficiente, ¿sí? Nuestro parámetro ahora, se los puedo decir así, es la Pómez de los Humeros Puebla. Esa es nuestra bandera ahora mismo, es nuestra vara alta, y de ahí para abajo lo que podemos encontrar. Si encontramos algo mejor, como lo decía también en la charla, fantástico. Hay materiales sintéticos que no hemos experimentado nosotros y que de pronto si hacemos pruebas encontramos que sí son más higroscópicos, se desprenden más fácilmente de la humedad cuando se ponen al sol, por ejemplo. Entonces creo que tendríamos como que hacer el ejercicio para poder decir esto es mejor o es peor que, ¿sí? Nuestro qué es ahora mismo insisto, la Pómez de los Humeros. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos también para ceder la palabra a Mayra Elizabeth Echenique, de nuestros participantes. Mayra, si gustas abrir micrófono. Hola, pues antes que nada felicitarlos a los dos. Y mi pregunta es, Gracias. ¿qué diferencia hay entre la piedra pómex y la piedra de tesontle? ¿Serviría para lo mismo? No serviría para lo mismo. Me voy a permitir explicar, aunque esto creo que lo podría decir el maestro, o lo comentas tú, Sí, por sí, favor. claro, Adelante. doctor. Bueno, la principal diferencia es la génesis. El tesontle también es una roca volcánica, pero su génesis es distinta. Son en volcanes monogenéticos. Y lo importante en este caso es, además de que sea poroso, qué tan conectada está esa porosidad. Podemos tener poros por ahí aislados. Por ejemplo, en el caso del tesontle se da mucho. Están aislados y por eso es disgregable el material, pero para una función, digamos, hídrica no tendría mucho caso. Es por eso que las pómez tienen esta cualidad de que son muy porosas, de que sus poros están muy conectados y que además no son tan tortuosos, o sea, son generalmente bastante simples, rectos y dirigidos. Y bueno, en el tesontle es un poquito diferente por la génesis, ¿no? Por el proceso. Pero, por ejemplo, para el mural, un mural de Rufino Tamayo que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas, para quitar esa humedad, ¿sí serviría el tesontle? Bueno, es que el tesontle lo utilizan mucho como filtro, sobre todo porque se tiene la idea de que hay un rompimiento de capilaridad. Como mencionaba, pues la capilaridad más bien se da por dentro de los poros. Entonces yo creo habría que probar específicamente, como bien dice el doctor Jacinto, ese tesontle en particular, pero pues le digo, dependería mucho de las condiciones en el sistema poroso, de la forma de los poros sobre todo, tamaño y la distribución. Y otra pregunta, ¿cómo le hacen ustedes para sacar la humedad de esta piedra pómex? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues la podemos secar en un horno a 60 grados de temperatura o se puede dejar al sol 24 horas. Lo importante aquí es hacer pesados consecutivos. La pesas húmeda y después la pesas seca y sabes muy bien cuánto es su peso cuando está en estado seco. Entonces tú ya tienes el parámetro para saber cuándo poder utilizarlo. Otra pregunta, Sí. ¿cuántas recicladas se le dan a este tipo de piedras pómex?
Bueno, eso también depende mucho de las sales que haya. Hay diferentes tipos de sales, como bien menciona el doctor Jacinto, entonces hay sales que son muy nocivas y podría involucrar pues un mayor degradamiento, ¿no? Y a lo mejor en algún otro lugar podrían durar mucho más. Entonces yo creo que dependería mucho de las propiedades del agua que está ascendiendo para poder dar un valor acertado, pero en general pues, a nosotros nos han sido de mucha utilidad. Todavía desde que implementamos el experimento, pues siguen las POMES sin ninguna alteración. Y disculpa, ¿son caras? ¿Qué precio tendrían? No sé, son muy económicas. No sé bien el precio, le mentiría, pero no son para nada caras. Pero como dice el maestro Jacinto, no tan fácil se consiguen. Pues sí, habría que buscar específicamente cuáles, ¿no? Habría que diseñar todo una prueba para estar por ahí comparando los materiales, pero bueno, es una propuesta bastante económica, creo. Entonces, ¿este tipo de piedra Pómez serviría para lo del mural que le digo? ¿Para Pues, la humedad? sí, seguramente podría servir. Habría que hacer algún estudio a detalle porque también depende mucho de qué tipo de roca, por qué tipo de roca está ascendiendo la humedad. A lo mejor no es una nimbrita, a lo mejor es otra. Habría que conocer un poquito las particularidades, pero claro que podríamos y estaríamos muy gustosos de colaborar en caso de que se pudiera. Bueno, pues muchas gracias. Si me permite, perdón, Mayra. Sí. Algunas precisiones. En el caso del museo, perdón, del mural que comentas, es algo que ya está puesto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y sí. tiene un valor histórico considerable, lo que tú me digas. El proceso de ascenso capilar es interno. Y nosotros estamos hablando de la utilización de material como una trampa externa que esté tratando de hacer contacto con documentos o con materiales. Podría ser un librero de más de 100 años, podría ser un objeto arqueológico. Pero per se ya tenemos un mural que está teniendo un impacto, un problema que tendría que ser atacado de otra manera, es decir, con la exploración geofísica. Por eso es importante que se analice cada caso, como decía el maestro. Es decir, nosotros no podemos aventarle POMES por dónde la metemos. O sea, es la parte que hay que razonar. Al final de cuentas, se requiere de un estudio para saber si las sales que está precipitando, a qué nivel o a qué altura, tienen una influencia de aguas turbias o aguas negras o agua limpia de un sistema de dren subterráneo limpio, natural. No lo sabemos. Entonces, por eso es importante hacer el estudio, pero más que pretender hacer una intervención para pegarle la POMES ahí, pues no serviría de mucho. Es decir, lo que tenemos que hacer es saber cómo vamos a intervenir el muro para evitar que se sigan drenando las sales sobre el mural. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estamos hablando de dos niveles que son diferentes en el caso de las intervenciones. Ese requeriría de un trabajo en el subsuelo para hacer justamente esas trampas de las que estaba platicando que diseñó el arquitecto Ricardo González. Es decir, desde abajo meter una serie de flautas para que esta humedad que va a ascender sistemáticamente sobre el muro se entrampe ahí, caiga ahí y nosotros la induzcamos hacia afuera a través de estos conductos. ¿Sí? Es diferente, vamos, el hablar de manera ligera del utilizar POMES, bueno, es algo muy que se vale al final de cuentas, pero no sabemos si esto sea útil. Es útil para que nosotros, una vez que tenemos humedad afuera y que no tenemos tanto dinero para poder contenerla y evitar que llegue a los documentos o a un archivo, a muebles de valor histórico, le ponemos esta barrera de roca, digamos,
para que el agua, por las características de esta piedra pómez, se vaya insertando en los poros. Le estamos atrapando, digamos, ¿sí? Pero en el caso del mural, pues prácticamente ya lo atravesó. Eso no serviría de mucho. Más bien sería una especie como de catalizador para estar haciendo que el agua se mueva. Sería como una especie de imán, para que me entiendas. Sí. O sea, no necesitamos eso, más bien necesitamos una intervención en el subsuelo para poder capturar la humedad antes de que salga sobre el mural. De eso se tratan los estudios geofísicos, de la parte arquitectónica, del diseño de una intervención mayor para salvar este tipo de inmuebles. Pero, vamos, yo insisto, este tipo de cuestiones se pueden analizar técnicamente y dependiendo de la viabilidad por la importancia, porque si hay recursos en algún momento, a lo mejor ya no tanto del INAH, puede haber de otras instituciones, o que al mismo instituto le interese salvaguardar esto, pues se busca la manera de que esto sea muy económico. Tenemos a los especialistas en el INAH. No va a costar nuestro trabajo, o sea, porque ya recibimos un salario. Ni el geofísico, ni yo no voy a cobrar un centavo por asesorar técnicamente, es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque yo recibo un salario como investigador y si lo hiciera, bueno, mal haría. Creo que estaríamos hablando de otras cosas. No es un negocio, es una cuestión de conciencia sobre, yo decía, compartir ahora más que nunca nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras instalaciones, nuestros equipos para salvaguardar primero el patrimonio, que es lo que nos interesa, patrimonio de la nación. Si usted dice, bueno, pues yo vería cómo conseguir recursos para que venga el geofísico, para que venga el arquitecto, para que venga los especialistas del laboratorio, etcétera, con todo gusto. Creo que en cuanto las condiciones lo permitan, o la llamada normalidad lo permita, yo creo que estas cosas deberían ser más dinámicas, pero insisto, con toda la apertura y la conciencia de que tenemos que ser más solidarios. Es eso, Mayra, no sé si me explico. Sí, ya me quedó más claro, muchas gracias. ¿De qué? ¿Me escuchan? Soy Itzel González. Voy a leer las preguntas del chat. Nos pregunta Ana Paula García Flores si lo que ayuda a retener y liberar la humedad por capilaridad en muros es la porosidad. ¿Se podría usar carbón activado en lugar de piedra pómez? Y comenta también si esta investigación se ha publicado, de ser así, ¿en dónde? Bueno, creo que alguien ya había, o no sé si sea la misma pregunta, sobre el carbón activado. Miren, no hemos probado con carbón activado. Les decía que hemos trabajado con otros materiales geológicos más bien relacionados con imbritas, con pómez, que fue para nosotros el motor que generó esta investigación o este estudio. Tendríamos que hacer pruebas, de verdad. O sea, no es hablar así a la ligera. Mentiría si yo les dijera que ya probé con el carbón activado y es eficiente, o no es eficiente, o es menos eficiente. La verdad no lo sé, pero tendríamos que hacer experimentos para poder comprobarlo, si fuera el caso. Lo otro es tenemos justamente un artículo ya elaborado al 100%, y de hecho yo se lo había comentado ya al doctor Brito Guadarrama, por si existe un medio de publicación dentro el área de conservación, yo lo ofrezco con todo gusto para que pues sea evaluado y en su momento pueda ser publicado para que sea compartido entre sus colegas del seminario de manera libre, sin ningún problema, ¿eh? O sea, creo que lo que nos interesaría es que más gente lo vea, lo conozca, que valore esto y que al final de cuentas no se quede solamente en un simple trabajo de investigación. Hay como muchos informes técnicos, ¿no? Yo creo que vale bien la pena de pronto sacar a la luz este tipo de información y que los demás lo conozcan, es decir, compartir con los demás. Claro. También Xochitl Cruz nos comenta, quisiera preguntar si en el caso del espacio de acervo dispusieron sistemas de medición de humedad y temperatura, es decir, los data loggers, para tener una comparativa antes y después de la colocación de la piedra pómez. Muchas gracias por exponer este tema tan interesante y novedoso. Por favor.
Hugo. Sí, claro, es muy importante, ¿no? La medición de la humedad ambiental y dispusimos los data loggers para estar midiendo particularmente cada media hora humedad relativa y temperatura. Y bueno, sí se ve un descenso importante, ¿no? En la humedad relativa. Por ahí en el artículo que comenta el doctor Jacinto está específico, ¿no? Sí, Muchas gracias. Perdón, Adelante. complemento. Sí, Itzel, complemento. Las mediciones se hicieron desde febrero, en época de estiaje, y terminamos, creo que después de noviembre, con estas mediciones de humedad, y justamente se puede ver cómo el efecto de ascenso capilar se incrementa con respecto a las épocas de lluvia, los meses más lluviosos, pero esto está registrado completamente. Pero ahí a la vez vemos cómo justamente la POMES hace su función y atrapa la humedad, el excedente de humedad que está, vamos, de manera sistemática ascendiendo a la habitación donde está el acervo, y que al final, bueno, pues son datos que están ya registrados después de 1 año y medio de haber abandonado las mediciones. Seguramente que tendremos que llegar a hacer un par de mediciones para ver cómo están ahora mismo estas piedras y el espacio, porque está cerrado ahora mismo, desde hace 1 año y medio. Entonces esperemos que no rompa su capacidad, no la desborde, y que al final nos permita llegar y evitar que esta documentación se nos dañe. Pero ese es lo que tenemos al respecto. Es muy interesante la pregunta, todo esto está cuantificado, pero tenemos justamente que retomarlo luego de un abandono obligado de más de 1 año y medio, yo diría, que tenemos ya prácticamente en el encierro. Sí, eso es lo malo de esta pandemia. También nos comenta Maribel de Lina Morelos, no entendí o no escuché cada cuándo se debe ventilar o cambiar la piedra pómez que se pone en contacto con los muros que tienen humedad. Bien, nosotros decidimos hacerlo cada mes por cuestión de experimentación y funcionó. Es decir, nunca rebasó la capacidad de la capilaridad de la piedra. Con esto nosotros podíamos garantizar justamente que una cantidad suficiente de agua es capturada y vamos, tal vez nos aguante para 3 meses, 4 meses, 6 meses, no lo sé, pero me queda claro que por esta alta capacidad de interconexión es como un recipiente, hagan de cuenta ustedes, como una botella. Si usted le pone agua en el fondo, pues está en el fondo, pero tiene todavía una superficie arriba, un vertical, que puede usted utilizar para ir rellenando, ¿sí? Hasta que esa capacidad se desborda y en algún momento pues esa humedad sí puede ser peligrosa. Por eso es importante drenar o evaporar la humedad que fue capturada higroscópicamente. Creo que van a hacer una pregunta. Ana Paula Sí, García, adelante. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Fue muy interesante. Y también me gustaría nada más puntualizar, según yo, la revista Intervención de la ANCRIM está constantemente recibiendo artículos. Si te interesa publicarlos, podrías intentar por ahí. Controlar la humedad en inmuebles históricos siempre es muy interesante, así que yo creo que estarán muy interesados en tu artículo. Y mi pregunta es, estos muros de sacrificio, esta trampa como tipo flauta que diseñó el arquitecto, ¿cuánto dura aproximadamente antes de tener que volver a cambiarlo? Son años los que se llevan en saturar de sales estos pequeños muros. Y las flautas prácticamente no se cambian hasta intervenciones, pueden ser después de 25 o 30 años. Es decir, aquí lo interesante es cómo el sistema permite, hagan de cuenta, la entrada de aire para romper esta capilaridad. Automáticamente precipitan la humedad y empieza a drenar por gravedad y es inducida, ¿sí? Como un soldadito va marchando y esas sales se pegan en un muro
en un ladrillito que ya está fuera del muro principal, y esa parte sí se puede explorar cada 5 o cada 10 años, por curiosidad, porque va a depender de qué tantas sales estén abajo, drenando dentro del fluido, como para que se vayan acumulando en el murito. O sea, nosotros vemos de manera sistemática, por ejemplo, que en los muros de inmuebles históricos, en el casco de Morelia, se van acumulando milímetros de manera anual, hasta que son capitas de a lo mejor medio centímetro durante 10 años, 20 años. Entonces, esto nos llevaría a reflexionar que probablemente abajo, justamente en esta trampa que ponemos, la acumulación sea más o menos similar o hasta un poco más, 15 años, 20 años. Se puede probar. Si el problema es recurrente, quiere decir que o no está siendo eficiente la captura o de plano ya se saturó o se tapó alguno de los ductos, lo cual también es bastante raro. Hay una intervención, por ejemplo, en la casa de Morelos, acá en Morelia, que tiene fácil, ¿qué será? Más de 25 o 30 años intervenida y no le ha pasado nada. Y está funcionando el aerodren, se llama. ¿Sí? Entonces, vamos, hay manera de solucionar, sí, o sea, más, me queda claro, cuando nosotros presentamos en su momento estos proyectos de intervención, les soy honesto, no era algo reconocido, ni siquiera por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Todavía en la Ciudad de México están trabajando con las ranuras a más o menos 10 centímetros de altura, pensando en que ahí se van a escapar las sales y la humedad. No existe un sistema de estos en la Ciudad de México. Este es un diseño marca INA Michoacán, perdón que lo diga así, y que está a disposición. Yo no creo que el arquitecto diga, no, solo para Morelia. No es cierto. O sea, le paga el gobierno, igual que a mí, por generar toda esta información. Entonces yo creo que deberíamos de ser, insisto, justos, equitativos y compartidos en esos tiempos. Y creo que esta sería algo fabuloso. Y además, pues, a él no le gusta publicar, se los digo desde ahora, pero una entrevista a él sobre el método lo va a hacer con mucho gusto. Pero vamos, yo creo que en algún momento también hay que salir de la zona de confort y decir, compañeros, seamos justos y compartidos, porque además el tiempo no está para otra cosa. Vamos, el país está bastante mal, digamos, en términos económicos, y bueno, yo dudo que de pronto haya un megaproyecto que hable de salvamento de los monumentos históricos, de los murales, de bibliotecas. O sea, no existe. Por eso yo apelaría que de pronto en un consenso, así de manera abierta como lo manifesté en la conferencia, si hay condiciones para generar proyectos de intervención a nivel nacional, en espacios donde se necesite, pues estamos en la mejor disposición. O sea, y no es que no tengamos más que hacer, o sea, tenemos muchísimo trabajo, pero creo que ahora mismo necesitamos duplicar esfuerzos, obviamente, no solo para justificar que estamos siendo pagados por la federación, sino también para compartir todas estas experiencias que son, creo yo, riquísimas y que son inéditas, así como mucho trabajo que hacen o hacemos en nuestros nichos. De verdad, muchísimos son súper especialistas, pero bueno, o no publican, o no dan a conocer, o no asisten a conferencias, congresos, etcétera, etcétera, como para que esto sea más reconocido, más visible. Y bueno, es lo que vinimos a hacer en un espacio que de pronto, pues, digamos, ni nos corresponde, ¿no? Pero creo que al buscar justamente, con toda la intención, al buscar compartir una experiencia de éxito que es, ustedes lo vieron, no puedo decir yo cuánto cuesta el kilo de pomes porque a mí me lo regaló mi compañero y amigo Fidel Cedillo. Le dije, necesito una arpilla o 2 arpillas o 3 arpillas de pomes para probar. Me las trajo y creo que lo único que me cobró fue un desayuno. Entonces, al final, esto
agradece, pero pues tendrá un costo, entre comillas, menor de lo que ustedes se imaginan, ¿eh? Para una intervención exitosa en casos muy específicos, no en todos, como platicamos hace ratito con la compañera Echenique. No es para todo, o sea, hay que saber en qué momento y dónde. Claro que sí. Y tengo otra duda un poco más rápida. Si la bolsa con piedra pómez está como almacenando esta humedad, pero también al mismo tiempo la está liberando, ¿se podría decir que las bolsas están sirviendo como un estabilizador de humedad dentro del espacio? En restauración tenemos son unos productos que se llaman ArtSoft y tiene como forma de cassette. Y lo que hace es, en espacios cerrados y pequeños, mantiene la humedad a un nivel muy específico. ¿Se podría usar estas bolsas de piedra pómez como algo similar? Yo considero que sí. Lo que estamos haciendo mecánicamente con el utilizar la manta es poner una trampa para que la humedad que va a estar en el ambiente, una vez que sale del muro, no la podemos contener de otra manera. Es decir, podemos utilizar algo que sea altamente higroscópico, como una lámina de titanio, ¿no? ¡Pac! Automáticamente se van a pegar las partículas y van a empezar a escurrir y van a caer al piso. Esa podría ser una opción. Pero no nos interesa tener humedad en el piso, porque al rato nos va a generar hongos y al rato vamos a tener otra vez problemas de humedad. Lo que hacemos con la piedra pómez es justamente con esta trampa de enmayado por la cara que está frente al muro, es más amplio. Entonces, toda esta humedad que está buscando dónde entrampar, el material higroscópico, que es el pómez, ¡pac!, lo atrae y automáticamente lo va incorporando a su red compleja de vesículas, ¿sí?, que están interconectadas, como estas botellitas de las que hablaba. Están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Eso es lo que hace este vidrio pómez. De lo que me dices, pienso que sería algo muy parecido. Es decir, lo importante es evitar que esta humedad llegue a los documentos, que eso es nuestra causa común. ¿Cómo evitar que esa humedad llegue a los documentos? No podemos evitar que haya humedad. O sea, ¿por qué? Porque es algo natural. Es algo que está ocurriendo. Mientras no metamos un aerodren allá abajo, va a seguir drenando la humedad o ascendiendo capilarmente. Entonces, lo que estamos haciendo es implementar maneras de ir haciendo este entrampamiento de la humedad en materiales que sean generosos en todos los términos. Pudo haber sido una piedra pómez que se saturaba muy rápido, entonces a lo mejor cada 15 días tendríamos que estarla quitando. En este caso no, porque tenemos un volumen muy amplio de vesículas donde se está acumulando la humedad y nos permite, vamos, al menos hasta ahora que lo vimos, con meses de estar capturando humedad, nos permite justamente hacer una reutilización. Ahora, interesante decir esto, el quimismo o la formación de estas rocas en el momento es muy importante para su grado de compactación. ¿Por qué? Porque hay algunos que son sumamente delgados y altamente sensibles a la humedad. Entonces, en cuanto son dañados estas paredes por la humedad, pues automáticamente se vuelve una bolsa que no es útil, no está interconectado o bien, simplemente se va desmoronando la piedra y curiosamente la de los humeros no se rompe tan fácilmente. Tiene un grado de solidificación bastante considerable, lo cual es un plus más a este material. Por eso yo digo, nuestra bandera, nuestro referente ahora mismo, pues es la pómez. Si encontramos otros materiales en el futuro con otras posibilidades o mejores que las que presenta la pómez, pues con todo gusto las aplicaríamos, porque además, bueno, el fin último, insisto, es poner una trampa a esta humedad que no podemos eliminar de manera natural, digamos, pues porque no hay una intervención mayor o no hay condiciones para una intervención mayor en estos espacios. Es lo que hacemos, o sea, finalmente utilizar esto. Yo creo que sí podría servir
al igual que están utilizando estos materiales para contener la humedad y evitar que traspasen hacia los documentos. Ahora, del dispositivo del que me hablaban hace un momento, pues yo no sé, me imagino que las caras son iguales para todos lados y de pronto también, recuerden, la higroscopía del papel, dependiendo de su naturaleza, pues va a atraer la humedad. Y lo que hacemos con estas bolsitas es sellarle esa parte sin ser tan agresivos, porque si ponemos plástico, el plástico va a generar que se formen microorganismos, colonias de microorganismos. Y eso es lo que no queremos. Queremos que se siga ventilando, pero ya una vez que cayó en la trampa, la humedad del muro. Adelante, perdón. Vamos a continuar con un par de preguntas más. Tenemos muchas felicitaciones. Los felicitan a ustedes, a todo el equipo de laboratorio del Arqueoc. Tenemos otra pregunta de Noé Moreno Espinosa. Dice, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes acerca del uso de impermeabilizantes en muros, como por ejemplo los de marca Fester? Bueno, es particular. Adelante. Sí, el uso de impermeabilizantes, lo que sucede es que cuando nosotros impermeabilizamos una superficie de roca, precisamente no estamos dejando que el agua escape. Y lo que sucede es que las sales empiezan a precipitar dentro del sistema poroso. ¿Y qué es lo que pasa? Al precipitar estas sales se van acumulando y van destruyendo la roca por dentro, van generando un proceso de degradación mayor. Entonces, al impermeabilizar, lo único que estás haciendo es acelerar el proceso de deterioro, ¿no? También, aumentando un poco lo que dijo el doctor Jacinto, las pomes de los humeros pueden absorber una vez su peso, ¿no? Si la pomes pesa 15 gramos, pueden absorber hasta 15 gramos de agua, según las pruebas de laboratorio que hemos hecho, lo cual es algo fabuloso, es un material bastante bueno. Una última pregunta ahorita les comento de quién, es si las piedras pómez, las bolsas se colocan directamente al muro. Nosotros utilizamos una rejilla que lleva un recubrimiento plástico. De hecho, son las mismas rejillas que utilizan los vendedores en tianguis. Si se dan cuenta, llevan una cubierta pictórica o una pintura, un esmalte, que es hasta cierto punto plástico y no permite que se oxide el corazón o el alma de la estructura, que es un metal, seguramente que es hierro de diferente capacidad, pero oxidable seguramente. Entonces, utilizamos esta rejilla y acomodamos de manera, ustedes vieron, cuadriculada para poder controlar y saber exactamente por dónde está ascendiendo la humedad, porque en algún momento, hagan de cuenta, si nosotros quisiésemos intervenir en este muro, sabríamos exactamente dónde está la fuente del ascenso de la humedad, la principal fuente o las principales fuentes. Entonces ahí se ve la silueta de alguna manera de cómo está organizado el interior del muro. Entonces esto por eso es muy interesante el método, porque además le permite a uno ir reconociendo cómo se está comportando el interior, es decir, de dónde o de qué parte se está ascendiendo más humedad. Y bueno, pues igual y es una tubería de un cuarto contiguo que es un baño, no sabemos. Este tipo de cuestiones que son de análisis físico in situ, pues solamente quienes están trabajando ahí podrían decir. Ahora, la cuestión de la instalación es muy sencilla, al menos en nuestro caso fue lo más económico, ni me acuerdo, creo que costó como 35 pesos o algo así la rejilla, cada rejilla, y utilizamos 2. Entonces, yo calculo que el método así bien puede costar menos de 1,000 pesos, de verdad, bien organizado, bien hecho, y obviamente con el estudio previo de los materiales, de preferencia para evitar decepcionarse, porque
utilizar, como decían hace rato, tenzontle en lugar de pomes, pensando en que porque sea poroso. Bueno, hay otras condiciones geológicas naturales que son innatas de la roca y que al final también producen, por ejemplo, en el caso de la escoria, del tezontle, tiene muchísimos óxidos de fierro, que son los que están uniendo en gran parte la estructura vítrea o la matriz vítrea. Si eso se sigue hidratando, en algún momento se van a convertir en poros propiamente. O sea, se desintegra la roca y va a tener ya al rato un polvo ahí de rojo, que va a ser más contaminante que la misma humedad. O sea, es un riesgo. O sea, por eso es importante estudiar los materiales antes de... Muy bien, la pregunta era de Verónica García vía Facebook y con esto terminamos la sesión de preguntas y le doy la palabra ya sea a Areli o al licenciado Nájera para que concluyamos la presentación. Adelante. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias a todos nuestros participantes, también a nuestros compañeros que se unieron a través de Facebook y de YouTube. Queremos agradecer a nuestros ponentes, de verdad, tanto la participación como el proyecto, como la ayuda. De verdad que sí es muy importante cuando entendemos que nuestro trabajo institucional es muchas veces más importante que las cuestiones personales o ¿no? El bien común siempre es más importante, sobre todo para quienes trabajamos en instituciones en las que no trabajamos sobre asuntos muy particulares, sino al contrario, trabajamos con patrimonio que es de toda la nación, ¿no? Quiero agradecerles a los participantes y presentarles su constancia de participación virtual, pero obviamente se las haremos llegar. De manera virtual la presentamos, pero con todo gusto te las mostramos para una forma de agradecer su participación en este conversatorio que ha tenido a bien organizar la Subdirección de Documentación de la Biblioteca Nacional de Antropología, a quien agradezco también y felicito por su gran trabajo en lo que dice aquí la constancia, al doctor Jacinto Robles Camacho por su participación en nuestra conferencia Conservación de Acervo Documental Bibliotecario y Medios Húmedos por Ascenso Capilar, uso de la piedra Pómez, 15 de julio del 2021, en el marco del segundo ciclo de conservación de la BNH del 2021 y obviamente firmado por el doctor Baltasar Brito Guadarrama. Y también presento, y a quien tengo el gusto de conocer, el maestro Hugo Iván Sereno Viñaseñor, igual por su participación en la conferencia Conservación de Acervo Documental y Bibliotecario en Medios Húmedos por Ascenso Capilar, uso de la piedra Pómez, 15 de julio de 2021, en el marco del segundo ciclo de conservación de la BNH de este año 2021, por supuesto, firmada por el doctor Baltasar Brito Guadarrama. Con esto damos fin a esta conferencia, agradeciendo nuevamente a nuestros ponentes, sobre todo su ayuda y su aportación a la conservación del patrimonio inmueble y también al patrimonio documental de nuestro instituto, y por supuesto les auguro el mejor de los éxitos. Muchos de nosotros estaremos acudiendo a ustedes para solicitar pues su asesoría y su apoyo, porque si bien, como comentábamos, esto es un problema que tenemos en muchos de nuestros acervos. Entonces, quiero agradecer a ustedes, los participantes, a las personas que se unieron y que nos visualizaron, y por supuesto presentar la siguiente reunión. Invitarlos, obviamente, a todos ustedes a participar en
Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental de la CNCPC. Participa nuestra querida Teresita Bernarda, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en la siguiente presentación de nuestro ciclo de conferencias. Por nuestra parte es todo. Agradecemos muchísimo su participación. Les enviamos fuertes saludos, abrazos, nuestro reconocimiento a los ponentes y, por supuesto, nuestros mejores deseos para todos, compañeros del INAH. En este contexto que nos está tocando vivir, el INAH no se ha detenido y seguimos trabajando. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.